escuchan? Aló. Ok. Hoy quedamos con Julio a las 4 para que puedan liberarse más temprano para su examen. Entonces vamos a arrancar. La idea hoy era hacer 2 temas, pero por cuestiones de tiempo no vamos a poder. Pero por lo menos quiero que hagamos el tema que es un poquito más engorroso, para que tenga más tiempo de ir repasándolo. ¿Listo? Vamos a proyectar. Ya están viendo la pantalla, ¿no? Hola. Ya, doctora. ¿Sí? ¿Ya está la pantalla proyectada? Sí, doctora. Ok. Bien, el tema de hoy es hepatitis por virus B. Las hepatitis virales son una entidad, un grupo de entidades, mejor dicho, que engloba dentro de las hepatitis más frecuentes a la hepatitis por virus A, que es aguda, a la hepatitis por virus B y a la hepatitis por virus C, que además pueden tener presentación crónica y la hepatitis B puede cursar como aguda y puede llegar a cronificar en algunos pacientes. También están la hepatitis D y la hepatitis E, que son mucho menos frecuentes, ¿ya? El tema de hoy es hepatitis B. Para que se entienda un poquito cuál es la importancia de este tema, yo no he querido traer el tema de manera típica, la definición, que el cuadro clínico, que la forma de diagnóstico, porque es una patología, es una entidad bastante compleja. Nos podríamos pasar prácticamente todo el año hablando solamente de hepatitis B y aún así tendríamos tiempo de terminar. ¿Ya? Entonces, quiero hacer un poquito más práctico, que se les quede y que se lleven lo que van a emplear ustedes en su vida ya profesional. Algunas metáforas con sentido práctico y conceptual. Esperen un cachito que está llegando gente todavía. Llegando gente al baile. Algunas metáforas con sentido práctico y conceptual. La hepatitis por virus B es un enemigo de consideración. Ya en el año 1967, Baruch descubre el antígeno australiano, que le valió el premio Nobel, que recientemente fue el que ha sido premiado. No sé si recuerdan la última premiación Nobel. 53 años después, la investigación respecto a esta enfermedad continúa. ¿Sí? Hasta el día de hoy la hepatitis B se controla, pero no se cura definitivamente. Esto es un concepto importante que quiero que se les quede y quiero que se lleve. La hepatitis B no se cura. Introduce un símil plásmido o microsoma en el núcleo que es el llamado CCC o triple cDNA, ¿sí? Que está recubierto de histonas. Esto sirve como un templado para la reproducción de virus y proteínas y tiene una larga vida media. Es como un fragmento de DNA del virus que se introduce en lo más interno del núcleo del hepatocito y es como que ahí se enquista, por decirlo de alguna manera, o anida y puede permanecer dormido, para que se entienda, durante muchos años y que en algún momento por alguna alteración en cuanto al sistema inmunitario del paciente o alguna entidad que disminuya el sistema de defensa del enfermo, este triple cDNA puede llegar a reactivarse y dar lugar a nuevamente la presentación de la enfermedad. ¿Sí? El virus de hepatitis B ha optimizado su ciclo de vida para persistir en el hígado por un largo tiempo.
Mientras haya triple cDNA, el hígado puede tener reactivación o transmisión de este virus. ¿Por qué me sale así? Algo dice para que me salga así. ¿Se ve toda la diapo? ¿La ven toda la diapo? Creo que es aquí. Ahora sí. Bien. Esto es lo que les decía. En esta esquemita se demuestra, esto es todo un hepatocito, y aquí enquistado está el fragmento de DNA de triple cadena del virus de hepatitis B, ¿sí? Que este es el precursor de que este virus, a pesar de realizar algún tratamiento y mantener controlada la enfermedad, pueda llegar a alojarse durante toda la vida prácticamente del enfermo y que en cualquier momento, por alteraciones de su sistema inmunitario, se llegue a reactivar. ¿Está? Bien, pero ya que conocemos todo esto, es importante algo, ¿sí? La prioridad es el bienestar de los pacientes y hay que evitar los sincericidios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos frente a un paciente con una hepatitis B crónica, es importante informarlo acerca de su enfermedad. Es importante acercarlo a lo que significa tener una hepatitis B crónica, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que no todos los pacientes reaccionan de la misma manera. Decirle a un paciente que tengo sentado enfrente, de 25 o 26 años, que tiene una hepatitis B crónica y que a pesar de que yo le dé la pastilla y que la tome todos los días, durante prácticamente toda su vida, no se va a curar. Tenemos que ponernos en el lugar del paciente. ¿Cómo va a tomar el paciente esa noticia? A eso se refiere con evitar los sincericidios, ¿está? Por decirlo de alguna manera. Explicar al enfermo, hacerle conocer, empaparlo de su enfermedad y de lo que vamos a hacer con él, de los controles que se requieren, pero de alguna manera ser un poquito diplomático al momento de decirle que tiene que estar de por vida en controles con nosotros, ¿sí? Es de los pacientes más complejos, es de los pacientes que no está en la literatura, pero a mí cuando me llama un paciente con hepatitis B o me manda a un laboratorio, que es lo que suelen hacer, un laboratorio de un paciente que ni conozco, que jamás he visto, pero me mandan a un laboratorio con 2.000, 3.000 de ALT, de transaminasas hepáticas, con 2.5 de INR y con antígeno de superficie positivo para hepatitis B, la verdad yo quedo aterrada, ¿sí? Y donde esté ese paciente lo tengo que citar inmediatamente, porque si me está enviando eso a mí es porque está buscando mi ayuda. ¿Sí? Y es una emergencia prácticamente, aunque no está descrito como una emergencia en hepatología. ¿Sí? Porque el paciente, si no es crónico y está cursando con una hepatitis B aguda con esos datos, va a ser una falla hepática. Y si hace una falla hepática, lastimosamente en nuestro medio no tenemos una unidad de trasplante hepático. Entonces el paciente va a ir a donde, a terapia intensiva y a rezar, ¿no? Para tratar de que salga de la falla hepática. Bien. Los pacientes con hepatitis B y antígeno E positivo, quiere decir antígeno E positivo. El antígeno E nos da como la equivalencia a la replicación del virus, de cuánto se está multiplicando el virus, de cuán activa está la replicación del virus dentro del hepatocito. Tiene una semejanza con lo que es la carga viral, ¿sí? Pero la diferencia muchas veces está en la rapidez que tenemos una y otra. Y en la nomenclatura que nos va a dar la presencia de antígeno E positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, este paciente que era antígeno E positivo, que seroconvierte a anti-HB, tiene a largo plazo una hepatitis B, DNA no detectable en suero. ¿Qué quiere decir? Que la carga viral probablemente, por la seroconversión que ocurrió en el paciente, es tan baja que no se detecta en sangre.
¿sí? Y vamos a ver que antiguamente la nomenclatura de la clasificación de la hepatitis B le decía a este paciente, paciente curado. Ahora no se lo llama así. Ahora se le hace otras pruebas, que es el anticore total, y si tenemos ese anticore total positivo, aunque tengamos un antígeno de superficie negativo, es un paciente con una probable hepatitis B oculta. ¿Ah? Pacientes con hepatitis B y anti-HB positivo con viremia no detectable en suero años después de suspender el tratamiento, tiene que hablar de los que pierden el antígeno de superficie. Se detiene la progresión de la enfermedad y hay una regresión de la fibrosis. ¿Sí? Entonces, aquí donde le podemos decir al enfermo, usted está curado, aunque en esta enfermedad se requieren controles a muy largo plazo. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Yo u otro médico de confianza que usted tenga tiene que hacer los controles de esto, esto y esto cada determinado tiempo. Y se le dan pautas de alarma al paciente. ¿Qué son las pautas de alarma? Si usted siente esto, si usted tiene tal molestia, si usted presenta tal cosa, llámeme o búsqueme, y si no me encuentra, váyase a un hospital, diga que es un portador de hepatitis B y tiene estos síntomas. Esas son las pautas de alarma. La semejanza entre las fases de la infección por hepatitis por virus B y Netflix, para que las entiendan, ¿no? Para entenderlo hay que ver toda la serie y no solamente un capítulo. ¿Qué quiere decir? Que debemos ver parte por parte lo que es la hepatitis por virus B. Anticipar el final luego de ver un solo capítulo de la serie tiene un gran margen de error. ¿Qué quiere decir? Que con ver únicamente un resultado de un análisis o una serología, no podemos saber qué va a pasar con ese enfermo, ni podemos darle el pronóstico de su enfermedad a ese enfermo. Aunque tengamos en la primera cita con el paciente antígeno de superficie, anticore, serologías descartadas para otras enfermedades virales, hepatotropas y no hepatotropas, ecografía, elastografía, aún tengamos todas esas herramientas en la primera cita con el paciente, nosotros no podemos prever qué va a pasar en el futuro de ese paciente con un único control. ¿Está? A eso se refiere. Una sola determinación de los marcadores de hepatitis B no permite una inmediata clasificación de en qué parte de la enfermedad está el paciente. Aún con determinaciones seriadas, algunos individuos caen en zonas grises. El manejo de estos pacientes debe ser individualizado. Espérenme un cachito que otra vez creo que está. ¡Tarán! 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 Bueno, es que llegó después. Listo. ¿Y cuál es el mecanismo de muerte celular en la infección por hepatitis por virus B? Son necrosis, apoptosis, inflamación y brotes de hepatitis. Una visión conceptual sobre la infección crónica por hepatitis B y sus fases. Existen la fase de infección y las fases de hepatitis. ¿Sí? La fase de infección es una batalla continua entre el virus que quiere replicar y quedarse y el huésped que a toda costa lo quiere controlar o lo quiere eliminar de su célula. ¿Y cómo vamos a evaluar el resultado de la batalla entre el huésped y el virus? A esto nos referimos con las fases de la enfermedad. ¿Sí? ¿Y cuáles son los elementos que nos van a ayudar a definir en qué fase de la hepatitis B de la infección crónica se encuentra el paciente? Como les decía, el antígeno E o anti-E, que nos habla de qué cosa, de replicación, ¿sí? Velocidad de replicación del virus. ¿Está? La carga viral, que nos habla de la cantidad de virus que hay en circulación. Ahora me van a decir ustedes, pero es lo mismo, doctora, replicación que la cantidad de carga viral que hay en la célula. No, no es lo mismo. Porque si tenemos alta carga viral, como vamos a ver enseguida, pero tenemos un paciente antígeno E negativo, probablemente este paciente tenga mejor respuesta cuando lo sigamos en el tiempo ya con el tratamiento.
La carga viral probablemente vaya a ir descendiendo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener esta fuente de multiplicación y replicación viral. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, doctora. Algo, doctora. Ustedes están con la cabeza en otro lado. Yo lo lamento mucho, pero ni modo. ALT, cuando estamos hablando de lo que es la cantidad de enzimas hepáticas en el hepatograma, y por supuesto el grado de inflamación que puede llegar a existir o de fibrosis cuando contamos con una punción biopsia hepática. ¿Ya? Y estas son las fases de la infección por hepatitis por virus B. ¿Sí? Acá tenemos los marcadores. Fase de 1 a la 5, el antígeno E, la carga viral, la cantidad de ALT y la descripción de qué tipo de fase está. Por ejemplo, fase 1, antígeno E positivo, alta carga viral con ALT normal. Aquí estamos hablando de una infección crónica, antígeno E positivo. Vamos a la segunda fase, antígeno E positivo, carga viral moderada con mucha elevación de transaminasas hepáticas, de ALT. Aquí estamos hablando de ¿qué? De hepatitis crónica, antígeno E positivo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? La enzima hepática. Perdón, me dio sed. Las enzimas hepáticas, ¿no? Que haya antígeno E positivo, que haya carga viral. Y fíjense que la carga viral acá está un poco más baja todavía, ¿no? Pero aún así logró alterar lo que es el hepatograma. Entonces ahí estamos hablando de una hepatitis crónica. A esta es a la que le tenemos que dar mucha, bueno, todos tenemos que darle importancia, pero a esta tenemos que darle mucha importancia porque este es el enfermo que nos puede hacer ¿qué cosa? Complicaciones, porque va a evolucionar a una hepatopatía crónica. Y acuérdense lo que les dije una vez, el paciente con virus B, al ser la hepatitis B un virus oncogénico, ¿qué quiere decir oncogénico? Que puede promover a desarrollar neoplasias, ¿no es cierto? Al ser un virus oncogénico, no necesita el paciente llegar al estadio de cirrosis para hacer un hepatocarcinoma. Acuérdense que se lo dije creo que en un par de clases. No es el paciente común, el paciente con hepatitis B crónica. ¿Sí? No es el paciente común y corriente, no es el paciente cualquiera, ni para que lo maneje cualquiera, siempre y cuando no maneje este cuadrito de acá. No es necesario ser internista, ni gastroenterólogo, ni hepatólogo. Si se saben el concepto de la enfermedad y manejan este cuadro, van a saber qué hacer perfectamente con el paciente cuando lo tengan enfrente de ustedes. ¿Por qué? Porque es importante no perder el tiempo con estos enfermos. ¿Ya? Es súper importante, porque si no está en hepatitis crónica y está en un paciente con una hepatitis por virus B aguda, les repito, está en franco riesgo de ¿qué? De hacer una falla hepática o hacer una insuficiencia hepática. ¿Sí? Entonces, es súper importante. Bien, siguiendo entre los marcadores, antígeno E negativo, carga viral negativa, transaminasas normales, ¿qué tenemos acá? Infección crónica, E negativo, ¿no? Porque no hay ni antígeno, ni carga viral, y el hepatograma está normal. Luego, antígeno E negativo, carga viral moderadamente alta, ALT moderadamente elevada,
¿Qué tenemos acá? Una hepatitis crónica, antígeno E negativo. ¿Qué quiere decir? Este paciente también lo tengo que seguir como un probable hepatópata crónico, pero con un poco más de tranquilidad. ¿Por qué? Porque acá el nivel de replicación que nos da el antígeno E está negativo. Entonces me da un poco más de respiro este enfermo. La última fase, carga viral negativa, con carga viral negativa y ALT o enzimas hepáticas normales. Aquí falta algo. Aquí falta un anticore. Para esta última fase, falta un anticore. ¿Sí? Si el anticore nos da negativo, tenemos una infección oculta. ¿Sí? Que es lo que antiguamente se denominaba curado. Es por eso que a los pacientes en hemodiálisis, por ejemplo, que les hacen, creo que trimestralmente o semestralmente, las pruebas para HIV, para hepatitis C, para hepatitis B, porque están compartiendo máquinas durante la diálisis. Recientemente, luego de una charla que se tuvo hace como unos 3 años atrás con el grupo de diálisis, ya les están pidiendo anticuerpos, ¿no? Es más, ahora no tienen excusa porque, por ejemplo, en el hospital Germán Busch tienen una máquina amarilla. Tienen sala amarilla para pacientes justamente que están infectados con hepatitis. ¿Ya? Entonces, como son pacientes que entran dentro del rango de inmunosuprimidos o inmunodeprimidos por la misma enfermedad renal, puede ser que no pueda su organismo manifestar la infección, manifestar la enfermedad y se manifiestan, valga la redundancia, como una infección oculta. ¿Sí? La nueva clasificación incluye 2 fases más, que son infección y hepatitis con antígeno E positivo o negativo. ¿Sí? Y las fases están muy relacionadas con la edad, la evolución que vayan a presentar. ¿No? Aquí ya descrito por imágenes. Alta carga viral, antígeno E positivo, ALT normal. El sistema inmune no reconoce al virus B. ¿Y qué sucede? El hígado está lleno de virus. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Antígeno E positivo, carga viral alta y ALT normal. Hay una infección, ¿sí? Todavía no es hepatitis. Es por eso que decimos que el hígado está lleno de virus, está en fase virémica, ¿no? Replicación, alta carga viral, fase virémica. ¿Listo? Las características de la fase de la infección crónica hepatitis E positivo, más frecuente y prolongada, años o décadas en la transmisión vertical de la hepatitis B. Tiene alta contagiosidad, ¿por qué? Porque estamos en fase de replicación, acuérdense. Si les entra una pregunta en el examen, un caso clínico, de este antígeno E, acuérdense, antígeno E negativo, no hay replicación. Antígeno E positivo, el paciente está botando virus a diestra y siniestra, en otras palabras, ¿no? Es fase de replicación activa, positiva. Por eso es que tiene alta contagiosidad. ¿Sí? Esta es fase de infección, no es fase de hepatitis. Muy baja chance de pérdida o cero conversión del antígeno E. Alto nivel de integración de la carga viral y alto riesgo de hepatocarcinoma. Incluso en edades tempranas. Era lo que les decía. No necesita el paciente ser cirrótico cuando es por virus B la injuria. Puede hacer hepatocarcinoma. Aún en grado de fibrosis 2 puede hacer hepatocarcinoma. Sí. Siguiendo con el otro cuadrito que teníamos, antígeno E positivo con ligera elevación de la carga viral y moderada elevación de la ALT. Aquí sí estamos frente a la fase de hepatitis crónica, antígeno positivo, ¿no? Aquí sí hay hepatitis.
El sistema inmune reconoce al virus B y ataque inmune a los hepatocitos infectados. Entonces, esa batalla entre el huésped y el virus es lo que va a producir la hepatitis. Aquí está cómo se llamaba anteriormente. Les quise poner el cuadrito con la anterior nomenclatura porque alguna literatura aún la mantiene la anterior nomenclatura. ¿Ya? Es por eso. No es para que se aprendan las dos cosas, necesito que se aprendan lo que dice actual. Lo demás que lo conozcan nada más. Características de la fase de hepatitis crónica, antígeno E positivo, más frecuentemente en la infección de adultos, progresión acelerada en la fibrosis y tiene una evolución de supresión en la replicación. Es la fase 3, que es una infección crónica por antígeno E negativo. Y aquí está, cesa la replicación viral, hay cero conversión del antígeno E y no hay hepatitis. ¿En qué estamos? En infección crónica. ¿Sí? Algunos pacientes pueden tener carga viral para hepatitis B detectable, pero baja. ¿Qué quiere decir? Menor a 2.000 unidades. Una LT normal y una mínima actividad necroinflamatoria en la biopsia hepática. Estos pacientes podemos decir que tienen bajo riesgo de cirrosis y de hepatocarcinoma. La chance de perder el antígeno de superficie con o sin seroconversión a anti-HBs es de 1 a 3% por año. Los pacientes en zona gris son los que tienen una carga viral mayor de 2.000, ¿sí? Y menor de 20.000, con ALT persistentemente normal. Son estos pacientes que hay que seguirlos un poquito más de cerca. Bien. Fase de la hepatitis crónica, antígeno E negativo. Acá tenemos carga viral elevada, antígeno E negativo, tenemos un anti-E positivo porque ya convirtió este negativo y gran actividad de elevación de transaminasas. La hepatitis por virus B escapa del sistema inmune y persiste la replicación. ¿Qué tenemos nuevamente acá? Hepatitis. ¿Sí? ¿Y esto cuándo se presenta? Tras años de infección, con controles parciales de la enfermedad. Aquí lo mismo, cómo se llaman ahora estas fases y cómo se denominaban anteriormente. Es la fase final de la infección por hepatitis B. La mayoría tienen una infección por mutante de la región precore o promotora del core. Las diferencias con la hepatitis crónica con antígeno E positivo son que tienen mayor edad los pacientes, mayor severidad, es decir, más riesgo de tener fibrosis, cirrosis y por supuesto hepatocarcinoma, niveles más bajos y fluctuantes de carga viral y mayor frecuencia de brotes de ALT. ¿Qué quiere decir? Episodios de hipertransaminasemia durante su seguimiento. Este es el cuadrito que representa lo que estamos diciendo. Y lo mismo, ¿no? Hepatitis E positivo, hepatitis E negativo. Las fases, con sus respectivas características dentro de la serología y los laboratorios. No pueden decirme que no les expliqué esto o que no lo entendieron, porque ya no sé cómo más explicárselo y repetírselos. Porque es lo que quiero que entiendan de esta clase. Y la infección oculta, que antiguamente se llamaba ya el paciente curado, infección resuelta, que es el único indicio de infección por virus hepatitis B. ¿Dónde está? Un cachito. Aquí está. La carga viral negativa, el antígeno que se lo convirtió, ¿no? Anti-E. La LT normal. Entonces, acá la única forma que tendríamos de hacer diagnóstico a este enfermo con una infección oculta por virus B es con un anticore. Porque podemos tener antígeno superficie negativo, como tenemos acá, ¿sí? Pero tendríamos el anti-HBs o el anticore positivo, que nos habla de que ese paciente, si bien no está replicando, ¿sí?, estuvo expuesto a el virus de hepatitis B.
es una hepatitis no visible y que si es un paciente con algún cuadro, con una enfermedad que lo inmunodeprima o que vaya a recibir algún tratamiento inmunosupresor, tenemos que estar atentos porque nos puede llegar a hacer una reactivación de la enfermedad. ¿Sí? ¿Y cuál es la única manera o el único indicio? Lo que les decía al inicio, el triple cDNA en el hígado, que lastimosamente no hay manera de medirlo acá en nuestro medio. ¿Sí? Tampoco hay marcadores subrogantes. ¿Qué quiere decir? Que no hay un laboratorio que nos diga si esto es positivo, quiere decir que el triple cDNA es positivo. Si esta prueba es negativa, quiere decir que el triple cDNA en este paciente es negativo. No existen hasta el momento marcadores subrogantes, ¿sí? Y se hace mediante biopsia hepática. Es un poquito más complejo y más costoso. Si la pérdida del antígeno en superficie ocurre antes del desarrollo de la cirrosis, tiene riesgo muy bajo de descompensación y hepatocarcinoma. ¿Ya? Si la pérdida de antígeno en superficie ocurre después del desarrollo de la cirrosis, tiene mucho mayor riesgo de evolucionar al hepatocarcinoma. Establecer las fases de infección por el virus hepatitis B puede no ser tan fácil como han visto, pero es cuestión de saber qué significa cada uno de los marcadores serológicos, ¿sí? Y qué nos quieren decir, cómo interpretamos eso. Fíjense que esos marcadores serológicos hablan, ¿no es cierto? Es como una gasometría en el medio interno. Ustedes pueden hacer poesía con una gasometría, siempre y cuando la sepan interpretar. Lo mismo sucede con el hepatograma y los marcadores serológicos en las hepatitis virales, sobre todo en hepatitis B. Frecuentemente una sola evaluación no alcanza para definir la fase en que se encuentra el paciente. Esto volviendo a lo que dijimos a un inicio. Lo aconsejable es realizar un monitoreo seriado con anti-E, con carga viral y con ALT. Por supuesto, con anticore. En otros lugares se mide ya lo que es el antígeno de superficie cuantitativo, no cualitativo. El que tenemos acá es cualitativo, positivo o negativo, ¿no? En otros lugares ya se mide el cuantitativo. Y se forma a partir del triple cDNA, pero por una vía distinta a lo que es la carga viral. Este es el mismo cuadrito que les traía a un inicio, ¿no? Que nos muestra qué cosa, que a partir del triple cDNA, a través de la RNA, en el sistema retículo endoplásmico rugoso, se va a qué cosa, a dar lugar la formación del antígeno de superficie. ¿Sí? Continúa la producción de antígeno de superficie y anticore y se interrumpe la producción de carga viral. El antígeno de superficie cuantitativo se forma a partir del triple cDNA, pero por una vía distinta de lo que es la carga viral, o DNA por virus B. Se lo puede interpretar y utilizar como un marcador subrogante del triple cDNA, podría ser. Si el título de antígeno de superficie en sangre es bajo, podríamos decir que existe poco triple cDNA en los hepatocitos. Si el virus B es está bajo control inmunológico efectivo y que anuncia que el paciente probablemente esté entrando a una inactivación sostenida de la infección. Esto hablando de lo que es antígeno de superficie, acuérdense, cuantitativo, no cualitativo, que es el que se mide acá en Bolivia. Ahora, esto es solamente para cultura general. Existen genotipos por virus B. ¿Sí? 10 genotipos, de la A a la J. Los genotipos pueden explicar la evolución de la infección por virus B en distintas partes del mundo. ¿Y para qué sirven? Si se llegara a poder estudiar el genotipo de cada virus que tiene un portador de hepatitis B, podríamos tener más idea del modo de transmisión, ¿sí? Podríamos saber el riesgo de cronicidad de este paciente, antes de esperar los 6 meses o los resultados del resto de las pruebas. Acuérdense que la diferencia
clínica entre lo que es hepatitis por virus B aguda a hepatitis por virus B crónica es el tiempo en que se sostiene la presencia del antígeno de superficie positivo. Si desde el momento 0 o de la infección hasta el mes 6 o hasta el 6º mes tenemos un antígeno de superficie positivo, sin hacer ninguna otra prueba podemos decir que el paciente ya está entrando en una hepatitis por virus B crónica. De ahí para adelante es otro tipo de paciente. ¿Sí? Si tenemos antígeno de superficie positivo, ya a los 2 meses el paciente negativizó ese antígeno de superficie, ¿qué quiere decir? Que era una hepatitis por virus B aguda. El paciente, entre comillas, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos al paciente? ¡Ey! ¿Están ahí, che? Sí, doctora. ¿Qué le decimos al paciente? Se curó, doña Rosa, pero usted tiene que estar en constante seguimiento conmigo. Esto dijimos para el sincericidio. ¿Está? Nos sirve para el riesgo de progresión a cirrosis y hepatocarcinoma y la respuesta al tratamiento con interferón que se hacía antiguamente. ¿Sí? Nos puede dar un parámetro también del chance de cero conversión del antígeno de superficie. Es una prueba bastante útil, pero no es imprescindible ni la necesitamos para hacer el manejo común y corriente del paciente. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de la hepatitis B? Importante, antígeno de superficie, anticore, carga viral, los marcadores subrogantes, complemento de la carga viral para evaluar la historia natural y la respuesta al tratamiento. ¿Y cómo evaluamos inicialmente a un paciente con hepatitis por virus B? Un hepatograma, proteinograma, una rutina, marcadores de virus B, marcadores de fibrosis, si se puede, una elastografía o realización de scores, descartar coinfecciones por virus C y HIV, serología para hepatitis A en caso de que sea negativa, de que tengamos una IgG negativa, y se recomienda la aplicación de vacuna para hepatitis A. Acá nuestro medio no está en el calendario del PAI, del Programa de Vacunación Ampliado Nacional, pero se puede comprar en la farmacia. Evaluar, vacunar a familiares y parejas. La convivencia huésped-virus. La hepatitis B es una enfermedad de larga duración y progresión muy lenta, se controla pero no se cura. En todo momento pueden aparecer brotes por reactivación y el monitoreo de estos pacientes es de por vida. Bien. Preguntas volando. Para que se vayan a su examen. ¿Nada, che? Bien. El siguiente miércoles terminamos con lo que es tratamiento para hepatitis B y hacemos, vamos a tener que hacer hepatitis A, que es la más cortita, que hasta ahora la puedo hacer. ¿Ya? Para que ya queden esos temas para el examen parcial. ¿Listo? Ok, Chao, chicos. doctora. Ya viene su examen. Gracias, doctorita. Chao, chao. Gracias, doctora.